estimados profesionales del Sistema Nacional de Salud. Sean bienvenidos a este cuarto tema del módulo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, que finalizará el día 28 de septiembre con una interesante temática. Les quiero felicitar por su participación en estos webinarios, pues es una muestra del interés del sector profesional para actualizarse con conocimientos en salud que tienen el respaldo de la evidencia científica. Para este mes de septiembre hablaremos de esquemas de vacunación en salud pública y su importancia en tiempos de pandemia, del estado actual de la inmunogenicidad, de las vacunas anti-SARS-CoV-2, del papel de la inteligencia epidemiológica en el abordaje de las infecciones emergentes y reemergentes y de las arbovirosis, así como el dengue, con su potencial pandémico, en las que van a participar expertos de la Dirección de Epidemiología del MinSal, también expertos en el área de vacunas, investigadores científicos internacionales, como el doctor Guillermo Docena, y todos nuestros colaboradores del nivel central que dirigen las políticas institucionales, como la doctora Ana María Barrientos, el doctor Héctor Manuel Ramos y la doctora Nora Villatoro. La realidad nos confirma que debemos hablar de enfermedades reemergentes. Recientemente se ha reportado un caso de parálisis flácida aguda relacionada a poliovirus en Nueva York, en los Estados Unidos, que obligó a la Organización Mundial de la Salud, a OPS y a OMS, a recordarnos la importancia de mantener la vigilancia de casos y las coberturas adecuadas de vacunación contra la poliomielitis. Así que este día vamos a hablar de la detección de poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna en los Estados Unidos y las implicaciones para las Américas. Nos acompaña de nuevo el doctor José Eduardo Oliva Marín, que ustedes ya lo conocen, quien es pediatra, infectólogo y epidemiólogo, además un reconocido investigador que ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales de gran prestigio y es colaborador de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Les recuerdo a todos escribir en el chat todas las preguntas que consideren necesarias, cerrar sus salidas de video y audio para captar la atención de nuestro ponente. Al final de la ponencia se resolverán todas sus dudas y preguntas por este mismo medio. Bienvenido, doctor José Oliva, le cedo la palabra. Desde el Instituto Nacional de Salud. Bueno, tal como ya se expresó, esta tarde vamos a hablar acerca de este caso que se dio aproximadamente hace 60 días y que se trata de un joven al cual se le aisló el poliovirus 2 derivado de la vacuna. Y en el transcurso de toda la charla, ustedes van a ver esto que dice VDPV2. Esto es poliovirus 2 derivado de la vacuna por sus siglas en inglés. A lo largo de toda la charla lo van a estar viendo. Y este no tiene nada que ver con el poliovirus salvaje, que ese es el que causa la polio, que no se asocia a vacunas. Son cosas muy diferentes. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es lo que implica el que se encontró a este virus en los Estados Unidos hace aproximadamente 2 meses. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que se viera un poco de la historia de lo que ha sido la enfermedad, así como también de lo que ha sido la guerra que se ha mantenido contra la enfermedad y la cual hace aproximadamente 4 o 5 años casi ganamos. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Ok, antes que nada, así como existe un virus que se asocia a la vacuna, existe una poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, conocida como VAAP por sus siglas en inglés. En el 2003, hace ya casi 20 años, no se reportó un solo caso de poliomielitis asociada a vacunación por OPV triple, o sea, la que tiene el
poliovirus 1, 2 y 3. Por eso es la triple y por eso es la T. Entonces, en el 2003 no se reportó un solo caso de polio asociada a vacuna con la administración de la OPV triple, los virus de polio 1, 2 y 3. Sin embargo, entre enero del 2020 y abril del 2022, o sea, este año, se han reportado un total de 1.856 casos en 33 países. O sea que de ningún caso hubo uno que dicen que se reportó en Sudamérica, pero básicamente de ningún caso en el 2003 pasamos a casi 2.000 casos entre 2020 y 2022 en 33 países de poliomielitis paralítica asociada a vacunación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo considero que en parte tiene mucho que ver el hecho de que la pandemia del SARS-CoV-2 ha hecho que todas las vacunas tengan bajas coberturas en todo el mundo y que en parte por eso es que estamos viendo la reemergencia de varias enfermedades. En cuanto a lo que ha pasado desde el inicio de los tiempos, pues esta piedra que se encontró y que se cree que es entre 1580 y 1350 antes de Cristo y donde se puede ver a este sacerdote con una pierna con las características de secuelas de polio. Y en lo que se conoce, esta es la primera imagen de la enfermedad en la historia, entre 1580 y 1350 antes de Cristo. Ahora, la polio continuó con el hombre durante todo este tiempo, pero hasta 1908 el doctor Karl Landsteiner y el doctor Erwin Popper lo aislaron y lo identificaron. Entonces ya se supo qué era lo que causaba esta enfermedad. Antes no se sabía. Se supo que era un virus y se conoce como virus de la polio. Entonces, el virus de la polio puede causar lo que estamos viendo, que son secuelas graves en lo que son los músculos de las piernas, pero dependiendo del grado de la enfermedad también puede afectar los músculos respiratorios y hacer que los chicos, las chicas, los hombres, necesitaran ventiladores, que en estos casos eran como el que están viendo, y que se conocían como pulmones de acero. Y aquí están viendo solo a una niña con una enfermera que necesita esto para respirar por polio, que le lleva a afectar los músculos respiratorios. Pero como les digo, esto es una niña. Pero si vemos fotos en donde son múltiples los pacientes de todas las edades que necesitaron esto, los pulmones de hierro, los cuales lo que hacían era hacer que la caja del tórax se expandiera y de esa manera es como estos pacientes podían respirar. Entonces, ante estos casos que fueron múltiples entre los 40 y los 60 más o menos, hubo la necesidad de buscar algo para que se disminuyera la epidemia, para que se disminuyera los miles y miles de casos que se daban y las complicaciones que iban desde las piernas hasta la falta de respiración. Fue así como el 12 de abril del 55, el doctor Jonas Salk tuvo un éxito del 90% con su vacuna inactivada contra la polio, del 90%, y Estados Unidos la autorizó el mismo día, porque realmente estaban muy mal. Y esta es la vacuna inactivada contra la polio, conocida en los esquemas como la IPV, por sus siglas en inglés. Jonas Salk, vacuna inactivada contra la polio, IPV. En el 55, a raíz de los brotes que eran muy graves, extensos, en los años 40, 50 y 60. Luego, más o menos 5 años después, el doctor Albert Sabin, pues
gracias a Dios, nos dio la OPV, que es la vacuna oral contra la polio. La IPV es intramuscular, pero esta es la oral, como ustedes pueden ver en la foto. Y esta pues fue usada desde ese año, básicamente en todo el mundo, y esta vacuna ha sido la responsable de que la poliomielitis haya sido casi erradicada del mundo por su costo, por su facilidad de administración y por, por la sencilla forma de su manejo para poder ser administrada a los pacientes. O sea, por su costo, por su administración, por su logística. Por esas tres cosas, la OPV es la responsable de casi la mayoría de la eliminación y casi erradicación de la polio a nivel de mundo. Ahora, eso no quiere decir que la IPV no es importante, es importantísima y más adelante van a ver por qué. Bueno, aún con la IPV y con la OPV, o sea, la IPV, la intramuscular y la OPV, la que se da por la boca, los casos de poliomielitis continuaron, como ustedes pueden ver en estas fotos, las cuales son más actuales. Entonces, el Club Rotario entró en escena. En 1980, el club se comprometió a eliminar la polio a través de inmunización. En 1981 se hizo el fondo de la Fundación para eliminar la polio. Todos aquellos días de adolescencia. En 1985, cuando me gradué de bachiller, se estableció el programa Polio Plus, en donde ya casi la plata estaba lista para comenzar con la distribución y administración masiva de la OPV, o sea, la vacuna oral contra la polio. Y finalmente, en el 88 comenzó el Polio Plus con una inversión de 220 millones, los cuales a la fecha han hecho que se administren más de 2.500 millones de dosis. Así que desde el 88, el Club Rotario ha asistido en la reducción del 99.9% de los casos de polio en el mundo. Solo nos quedan 2 países, fíjense, solo nos quedan 2 países en todo el mundo endémicos del virus de polio salvaje. Aquí estamos hablando del virus de polio salvaje, no estamos hablando del virus derivado de la vacuna. Solo 2 países siguen siendo endémicos del virus de polio salvaje y son Afganistán y Pakistán, y un brotecito que se dio hace como 8 meses en Malawi de un paciente. Pero realmente como tal, los únicos 2 que nos hacen falta en todo el mundo para que ya no existan casos de virus salvaje de polio son Afganistán y Pakistán, y más allá vamos a ver varios mapas. Así que aquí tienen ustedes una foto del último caso de virus de polio salvaje que se dio en nuestro continente, que fue en el país de Perú en 1991. Ahora bien, tienen que pasar 3 años desde el último caso de cualquier enfermedad sin que existan casos para que ya se diga de que esa enfermedad está erradicada de la región. Entonces, como este fue el último caso en el 91 en el continente americano, la OPS en el 94 declaró erradicada en las Américas la polio, el 29 de septiembre del 94. 3 años después de ese último casito que hubo en el 91 en Perú y cuya foto les acabo de mostrar. O sea que íbamos bien. Sin embargo, había un problema. Siempre hay un problema. Y el problema es la OPV. Es decir, la misma OPV que ha hecho que casi erradiquemos a la polio de la faz de la tierra es la misma que en este momento nos está haciendo obstáculos para que la eliminemos. Y es porque en ella se contienen a 3 virus, el virus 1, 2 y 3,
y estos pueden mutar una vez que se han administrado y adquirir la capacidad de infectar y causar polio. Y esta es la polio derivada de vacuna. Así que la misma OPV, la misma que ha hecho que casi se erradique la enfermedad, es la que nos está poniendo la última piedra para que la erradiquemos. Y de eso se trata más pues esta plática. Y dentro de todo, ¿cómo fue que esto comenzó? Esto de la polio paralítica asociada a vacuna, o VAP por sus siglas en inglés. Bueno, se produjo un brote de VAP en República Dominicana con 13 casos y en Haití con 8 casos, incluidas 2 muertes durante 2000 y 2001. Mucho problema. El brote se asoció a la circulación de un poliovirus derivado de vacuna tipo 1, que probablemente surgió de una dosis de OPV administrada entre el 98 y el 99, solo que brotó ya para dar estos casos entre el 2000 y el 2001. Algo bien importante, todos menos uno de todos los niños no estaban vacunados o estaban vacunados de forma incompleta. Básicamente, para que sea más claro, casi todos los chicos no estaban vacunados o estaban vacunados de forma incompleta. Tiene mucho que ver con que se dé una polio paralítica asociada a vacuna. Y por otro lado, los casos ocurrieron en comunidades con tasas muy bajas de cobertura con OPV, las cuales oscilaban del 7 al 40%. O sea que estos niños que tuvieron poliomielitis paralítica asociada a vacuna fueron niños que no estaban vacunados o no estaban bien vacunados, o bien surgieron en comunidades donde las coberturas eran bastante bajas, del 7 al 40%. 2 factores de riesgo para que surja poliomielitis paralítica asociada a vacuna. Y así como entre el 2000 y 2001 ocurrió en la isla, también durante la primera década de los 2000 hubo brotes que se dieron en Perú. Uno en el 2004, perdón, otro en el 2010 y otro en el 2011. Como ustedes pueden observar aquí en la foto, pues las mamás están con los carteles, los cuales expresan lo que es, que los chicos tienen polio post-vacunar. Entonces esto hizo que el problema se tornara doble, porque entonces la eliminación de la polio ya no dependía solo de eliminar la transmisión del virus salvaje, sino que también había que eliminar los casos de poliomielitis paralítica asociada a vacuna o VAP. Y tengo que explicarles bastante en qué consiste el VAP y cuál es su riesgo. Pero antes de que platiquemos del VAP, vamos a platicar un poquitito del virus que casi se elimina ya, que es el virus salvaje de la polio. Y después de eso, pues seguimos con VAP. Ok, con respecto a los poliovirus salvajes. En el 2015, el poliovirus salvaje tipo 2 se detectó por última vez en la India. Perdón, se detectó por última vez ahí en el 99 y se declaró erradicado en septiembre del 2015. Así es la cosa. Así que el poliovirus salvaje tipo 2 se detectó por última vez en India en el 99 y se declaró como erradicado de la faz de la Tierra en el 2015. El poliovirus tipo 3 salvaje fue detectado por última vez en Nigeria en el 2012 y se declaró erradicado en octubre de 2019 de la faz de la Tierra. En otras palabras, poliovirus salvaje 2 y 3 ya no hay. No han habido casos desde el 2012. El que nos queda es el que está arriba, que es el tipo 1. Es el único poliovirus salvaje en circulación hoy en día, endémico en solo 2 países, que son Afganistán y Pakistán, y con un brote que hubo hace 8 meses o 7 meses al inicio de este año, es decir, 2022 en Malawi, otro país de África. El mensaje que quiero que quede de esto es que en esta guerra contra la polio, nosotros ya tenemos erradicado al poliovirus salvaje 2 en el 2015 y al poliovirus salvaje 3 en el 2019. Solo nos queda el tipo 1 y de forma endémica en Afganistán y Pakistán y ese caso que hubo hace 8 meses en Malawi.
para fines prácticos, Afganistán y Pakistán. Ahora sí vamos a platicar un poco de lo que es la poliomielitis paralítica asociada a vacuna. Ok, lo que ocurre es que la OPV triple, la que tiene el poliovirus 1, 2 y 3 vivo debilitado, ofrece protección contra la polio, pero en casos raros puede conllevar a parálisis. La poliomielitis paralítica asociada a vacuna puede ser un evento adverso después de la administración de la OPV, ya sea la triple o la que solo tiene el 1 y el 3, aunque más frecuentemente es la triple porque los casos que se ven con más frecuencia son los que se asocian al poliovirus 2, como veremos más adelante. Bien, la OPV triple está hecha por poliovirus vivos atenuados o debilitados que pueden mutar y causar casos esporádicos y raros, y hago hincapié en que son esporádicos y raros. Pero como estamos hablando de dosis a nivel de mundo y millones de estas dosis, estos casos esporádicos y que son bastante raros, de poco a poco pues ya hacen varios, 200, 300, 400, etcétera. Entonces, los virus que son de la vacuna OPV y que mutan y que adquieren la capacidad de infectar y causar la enfermedad son conocidos como poliovirus circulante derivado de la vacuna. Y por sus siglas es poliovirus derivado de vacuna circulante, por sus siglas en inglés. Por eso es que la C va al principio. PV, poliovirus derivado de la vacuna, es la B y la D, y la C es la circulante. Y esto también vamos a verlo frecuentemente en el transcurso de la charla. Así que el problema es ese, que los poliovirus vivos atenuados que se administran con la OPV y que han casi erradicado a la enfermedad, desgraciadamente algunos mutan, adquieren la capacidad de infectar y causar la enfermedad y causan polio paralítica asociada a la vacuna. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, se empezaron a hacer estadísticas y se vieron que se daba un caso por cada 2.4 millones de dosis administradas, lo cual implicaba un promedio de 250 a 500 casos al año. Ya era de importancia. Interesante, el 40% de las polios paralíticas asociadas a vacunas son causadas por el poliovirus 2 que está contenido dentro de la vacuna OPV. Y el 97% de todos los poliovirus derivados de vacunas circulantes son este mismo poliovirus 2. O sea que el malo es el 2. El 1 y el 3, pues por esta vez se salvan. Entonces, ¿qué pasó con todas estas estadísticas? Bueno, la OMS, cuya diapositiva uso, notó que a pesar que con el uso de la OPV los casos de polio por virus salvaje disminuyeron progresivamente, resultó que desde el 2012 los casos de polio debidos a virus de la OPV eran más frecuentes con respecto a los virus salvajes, como ustedes pueden ver en la gráfica. Si ustedes pueden ver, a partir del 2012 hubo solo 230 casos reportados de polio salvaje, pero la línea roja es los casos de polio causados por virus derivados de la vacuna o contenidos en la vacuna oral. Y como ustedes pueden ver, pues la línea roja va por encima de los 230 del 2012, va por encima de los 2003, de los 407 del 2013 y va por encima mucho de los 82 reportados en el 2014. Durante el 2015, 16, 17 y 18, aunque en esta gráfica no hay casos, realmente siempre hubo, porque acuérdense que Afganistán y Pakistán, por más que se hizo, siempre tuvieron sus casos, 1, 2, 3, 7, 20, ¿verdad? Fueron poquitos, pero solo nos quedaban esos dos de polio salvaje. Sin embargo, aunque solo nos quedaban esos dos países, sobre todo ya por el 2017-18, ustedes pueden ver que la línea roja, que son los casos de polio paralítica causada por virus derivado de la vacuna, iba constante arriba entre 400 y 600 casos.
entre 250 y 500. Entonces, ya la polio salvaje ya no era tanto lo que preocupaba, sino que eran los casos de polio causados por virus derivados de la vacuna. Y por ende, en mayo del 2012, en la Asamblea Mundial de la OMS, se declaró que la erradicación de la polio era una emergencia global de salud pública. Y pusieron esto de hasta el último niño tenía que ser salvado. Es decir, lo que se quería era la iniciativa de erradicación global de la polio. Y así fue como se dio esto. El plan estratégico para finalizar y erradicar la polio 2013-2019. Y ustedes pueden ver abajo que está la OMS, el CDC, UNICEF, todo el mundo. Y ustedes pueden ver que cada vez que le ponían la vacuna a un niño, le pintaban el dedo para que se viera que su dosis había sido administrada. Y en la parte izquierda ustedes pueden ver cómo andaban con las vacunas en los contenedores que fuera posible para aplicar la mayoría de dosis a la mayoría de niños, aún en lugares inaccesibles. Y así surgió el plan 2013-2018. Ojo con esas fechas. El plan 2013-2018 tenía dos pilares. Uno era la implementación escalonada de la IPV, ¿se acuerdan? Es la vacuna inactivada contra la polio, la de virus muerto, la que se pone intramuscular. Pues bien, pilar 1, la implementación escalonada de la IPV en los esquemas de vacuna de todo el mundo. O sea que la OMS dijo, todos los países miembros tienen que empezar a aplicar IPV en lugar de OPV, a manera de que se nos vaya ese fantasma de la poliomielitis paralítica asociada a vacuna, específicamente al virus OPV2. El otro es la interrupción global del uso de la triple OPV, ya que representa dos riesgos, la poliomielitis paralítica asociada a vacuna y la circulación del poliovirus derivado de vacuna circulante, valga la redundancia. Ahora, esto de interrumpir globalmente el uso de la OPV tuvo 2 o 3 pasos. Al principio se iba a cambiar la triple OPV por BOPV en una cuestión que se conoció como el cambio o el switch. Básicamente la TOPV que tenía 1, 2 y 3 iba a pasar a BOPV, que es B, porque se le iba a quitar el 2 y solo iba a quedar con el 1 y el 3, porque recuerden que el OPV2 era el responsable de la mayoría de casos de polio paralítica derivada de vacuna. Y más adelante se iba a descartar por completo el uso de la OPV para quedarnos solo con IPV en todos los esquemas de vacunas alrededor de todos los países miembros de la OMS. Vamos a verlo un poquito más esquemáticamente. Ok. Así como tenía dos, dos acciones, el plan se dividía en 3 pasos. El primer paso es la introducción de al menos una dosis de IPV en los esquemas de vacunas de todo el mundo, pero aquí ya se especifica que era para diciembre del 2015, antes del retiro de la OPV triple. El segundo paso era el cambio o switch de la OPV triple, que contiene virus 1, 2 y 3, a la OPV B, que contiene el poliovirus 1 y 3, y que este se iba a dar en la última semana de abril del 2016. Como ustedes pueden ver, lo que expresé antes ya se hizo acción con fechas. Y el paso número 3 iba a ser la retirada definitiva de la BOPV, de la BOPV, que se iba a dar entre el 2019 y el 2020, y en el 2020 pues ya sabemos qué fue lo que pasó, vino el SARS-CoV-2 y eso complicó las cosas a todo nivel. Ok, viéndolo un poquito más, digamos, en esquema, el plan de erradicación de la polio 2013-2018 comenzaba con, permítame, que todos los países incluyeran para diciembre de 2015 al menos una dosis de IPV. Ese era el paso 1.
El paso 2 era que en abril del 2016 de la triple OPV se hiciera el switch o cambio a la BOPV, que solo tenía el virus 1 y 3. De tal manera que entre el 2016 y 2019 los pacientes se vacunaran con esquemas que contuvieran ambas vacunas y en la medida de lo posible que las IPV fueran más con respecto a pasar el tiempo. La combinación de IPV más OPV con los dos virus, el 1 y el 3, para subsecuentemente en el 2020 retirar del todo la OPV y quedarnos solo con IPV como la vacuna que se iba a poner a partir del 2020 como la vacuna contra la polio, y solo con esa y no con la oral, porque la oral es la que representa el riesgo de la polio paralítica derivada a vacuna y del hecho de que en el medio ambiente esté el poliovirus derivado de vacuna, que si se encuentra ya que hay circulación entre personas, ya se le pone la C de circulante. Ok, ¿qué es lo que pasó aquí en El Salvador? Bueno, El Salvador cumplió con todo. A partir de diciembre del 2015 y ya comenzando 2016, tal como lo expone el Esquema Nacional de Vacunas del país 2016, ustedes pueden ver cómo a los 2 meses de vida, en el cuadro rojo, ya no aparecen 3 dosis de OPV, o sea, de la vacuna de polio oral, sino que ya aparece una dosis de IPV, la que se pone a los 2 meses. Que eso era lo que se quería, que todos los países incluyeran al menos una dosis en sus esquemas de vacunación. El Salvador cumplió. En el 2016 ya aparece IPV como la primera dosis contra la poliomielitis. Claro, no se pudo hacer las 3 dosis de un solo ni el refuerzo a los 4 años por el hecho de que las casas farmacéuticas que producían IPV no dieron el ancho para tanta IPV que se necesitaba. Por eso es que la OMS expresó pues de que en parte por eso y por otras razones que tenía que hacerse de forma escalonada. Y así comenzamos. En el esquema del 2016 ya aparece la primera dosis contra polio como IPV, siguiendo las directrices de la OMS. Y si ustedes se recuerdan, el cambio de triple OPV a BOPV se iba a dar en abril del 2016. Y en efecto, como ustedes pueden ver en esta slide, resulta que el 4 de abril del 2016, como está en el cuadro rojo, el Ministerio de Salud activa el plan switch o de cambio de la vacuna contra la poliomielitis y comienza a administrar la vacuna oral que contiene solo los virus de la polio salvaje 1 y 3, atenuados o debilitados. Entonces, cumplimos con introducir la primera dosis de IPV, cumplimos con el switch. Pero recuerden que el plan era que entre más IPV, mejor, y entre menos OPV, mejor. Y El Salvador también lo hizo. Aquí tenemos el Esquema Nacional de Inmunizaciones de El Salvador 2018, en el cual, si ustedes se fijan en el cuadro rojo, ya no solo es una dosis de IPV la que se encuentra en el esquema, sino que ya son las dosis de los 2 y los 4 meses. Comenzamos en el 2016 con una, en el transcurso del 2017 y 2018 ya pasamos a 2 y ya nos quedamos solo con una dosis de OPV a los 6 meses y con el refuerzo a los 4 años aproximadamente. Y caminando, pues llegamos al Esquema Nacional de Vacunación del 21 y ustedes aquí pueden ver cómo en efecto continuamos con el plan y en el cuadro rojo pueden observar que las primeras 3 dosis ya son IPV. La OPV ya no aparece. La vacuna oral contra la polio, elaborada por Sabin y que nos ayudó mucho con esta enfermedad, pues aquí en El Salvador, a los 2, 4 y 6 meses ya no se pone, siguiendo el plan establecido por la OMS y por el plan estratégico de la erradicación de polio 2013-2018. Y solo nos queda pendiente a futuro, a los 4 años, eliminar la polio oral
como refuerzo e incluir la IPV. Pero eso es con el tiempo. Así como hemos ido una dosis, 2, 3, con el tiempo vamos a llegar a que el refuerzo también sea IPV para que, según las directrices de la OMS, la vacuna oral contra la polio ya no se utilice por el riesgo que implica por la polio paralítica asociada a vacuna y por el hecho que ande circulando el poliovirus derivado de la vacuna en el medio ambiente o entre pacientes. Así que antes de hablar del caso de Estados Unidos, que es el que nos tiene aquí ahora, y después de hablar un poco de la historia de la polio y la guerra contra ella, vamos a ver en resumen cuáles han sido los logros de esta guerra. Bueno, aquí les traigo una slide de año 1950 y como ustedes pueden ver, en color rojo están pintados todos los países que tenían polio de forma endémica. Por ahí hay 2 que están en gris, pero no es porque estén libres, es porque no hay datos. Así que para fines prácticos, en los 50, como les expresé, había brotes a nivel mundial, la cosa estaba bastante mal y había que hacer algo al respecto y se pusieron al frente el doctor Salk y el doctor Sabin con su vacuna intramuscular inactivada y su vacuna oral activa, atenuada respectivamente. Entonces, ¿qué pasó del 50 en adelante? Pues ya con las vacunas, la tecnología, perdón, aquí va. Pues ya con las vacunas, ustedes pueden ver que en el 88 ya no está pintado todo el mundo, sino que Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile y creo que Paraguay, al igual que algunos países como Alemania, Italia, Australia, ya no tenían polio. Es decir, del 50 al 88 con las vacunas, ya hubo países que dejaron de ser endémicos para la polio, como ustedes pueden ver en el 88 en gris, y los que estaban en azul todavía. Pero después, con el paso del tiempo, en el 2022, miren cómo cambia la cosa. Para el 2022, ya cuando entró el Club Rotario con toda esa plata y con todo su plan y con el esfuerzo de todos los países y de toda la gente que estuvo a pie o en bicicleta o en carro en las montañas y hasta el último recóndito del mundo, lo que se logró fue que de estar pintados todos esos, ya solo estaban pintados básicamente 2. ¿Y cuáles son esos 2? Bueno, son Afganistán y Pakistán, que son los únicos 2 países que nos quedan endémicos con el virus de la polio salvaje. Y desgraciadamente nos salió un brotecito de un caso en febrero de este año en Malawi, que es el chiquito que se ve ahí. Pero el problema radica en estos 2 países, que son los últimos que nos quedan para erradicar el poliovirus salvaje, específicamente hablando del poliovirus salvaje 1, porque acuérdense que es el que nos queda pendiente, ya que el 2 y el 3 ya fueron erradicados en el 2015 y 2019 respectivamente. Ahora, ¿y por qué razón será que Afganistán y Pakistán cuesta tanto? Bueno, antes de explicarles eso, quiero que tengan una idea de cuántos casos son los reportados en cada uno de los países. En el caso de Afganistán, en el 2018-21, 19-29, 2020-56, la pandemia de SARS-CoV-2, en el 2021-4 y en lo que va del 2022 solo 1 se ha reportado, pero se sigue reportando. Y en Pakistán, pues, son menos casos, 12 en el 18, 147 en el 19, 84 en el 20, 1 en el 21 y se nos ha subido a 7 en el 2022 en lo que va la fecha. Así que así es como están estos 2 países, los únicos endémicos en el mundo con poliovirus salvaje 1. Y la pregunta es, ¿por qué no logramos del todo erradicar el poliovirus salvaje 1 de estos últimos 2 países que nos quedan? La respuesta son 2. 1, el difícil acceso a múltiples poblaciones que viven en lugares inalcanzables y en las montañas, como ustedes pueden ver aquí. Y 2, las guerras. Así que por la inaccesibilidad a estos sitios y por la guerra es que no se ha logrado erradicar el poliovirus tipo 1 salvaje
de los únicos dos países endémicos que nos quedan, Afganistán y Pakistán. Bien, entonces como éxito está ese, solo nos quedan dos países, pero tenemos reveses. Hay cosas que no van tan bien en lo que se refiere a la polio, pero tiene que ver específicamente con el poliovirus derivado de la vacuna. Específicamente tiene que ver con eso, que es el tema que nos tiene hoy acá. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, en este mapa, se puede ver cuántos casos hubo de poliomielitis paralítica asociada a vacunación en el 2003. Según estos datos, no hubo ningún caso en todo el mundo, lo cual estaba bien. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, pasaron 15 años y miren lo que pasó con la polio paralítica asociada a virus de la vacuna. De ningún país pasamos a aproximadamente 7 países. Países en los cuales se reportaban 10 casos, países en los que se reportaban 20 casos y países en los que se reportaban 50 casos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que desde el 2003, en que no hubo ningún caso, en 15 años, pues tenemos casi 7 países con múltiples casos en el mundo? Y esto es la piedra que nos hace falta subsanar con respecto a la polio. Ya no es el poliovirus salvaje, que ustedes ya vieron que solo son 2 países y los casos son pocos. Ahora lo que nos tiene en vilo es el hecho de que se están dando múltiples casos de poliomielitis paralítica asociada a vacuna, que en años anteriores no había. En el 2003 vieron que estaba todo gris y en el 2018 ya tenemos 7 países con múltiples casos de este tipo de polio asociada a vacunas. Entonces la OMS, en conjunto con los Rotarios, el CDC, UNICEF y Bill y Melinda Gates, implementaron la estrategia 2019-2023. Se suponía que con la 2013-2018 íbamos a hacer que esto se fuera, pero como ustedes pueden ver, no fue así y se instauró la estrategia 2019-2023. ¿Y cómo nos fue con esta estrategia? Bueno, del 2018 al 2021, 3 años después, resulta que en lugar de 7 países, hoy habían más de 15. O sea que no nos fue tan bien. Se continuaron dando múltiples casos en múltiples países de poliomielitis paralítica asociada a vacuna por el uso, pues, de la OPV. Ahora, acuérdense, no se trata de que después de esta charla se exprese no den la OPV. Acuérdense que es un caso por cada 2.4 millones de personas. Y acuérdense que la OPV es la responsable que casi hayamos erradicado la polio de este mundo. Entonces, ya vendrá el tiempo en que la OPV no exista en todos los países y que solo se ponga IPV. Estamos caminando hacia ello. Así que no quede eso en la mente. La OPV sigue siendo importante si se sigue utilizando mientras se logra el cambio a IPV en todos los países. Sigamos. Y en esta gráfica ustedes pueden observar, pues, cómo es el comportamiento de los poliovirus derivados de vacunas circulantes. Allá abajo ustedes pueden ver el tipo 1 y 3, que casi no hay casos, y pueden ver cómo del 2018 a la fecha se fueron hasta arriba los casos de poliomielitis paralítica causada por poliovirus derivado de la vacuna circulante tipo 2. Y esto fue lo que les puse en la diapositiva inicial en lo referente a que entre enero del 2020 y abril de este año se han reportado casi 2,000 casos en 33 países. Y como parte de esto es que ha ocurrido el caso que se reportó en Estados Unidos. Es como parte del mismo de este caos de enfermedades reemergentes que se están dando actualmente en todo el mundo. Estos casi 2,000 casos en 33 países no habían tocado el continente americano. Y lo importante de este caso de Nueva York es que ya tocó el continente americano. En eso radica la importancia. Ya se pasó el charco. Así que tenemos un caso de polio detectado en Nueva York
en el condado de Rockland, el cual se observa en la parte inferior de la pantalla. Y a la par está el condado de Orange, que más adelante van a ver por qué tiene importancia. Entonces, el 18 de julio de 2022, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York notificó a los CDC sobre la detección de un poliovirus 2 en heces de un adulto joven, inmunocompetente, no vacunado. Ojo, acuérdense que esto abunda en Estados Unidos. La gente no se quiere vacunar, la gente no le tiene fe a las vacunas, la gente le tiene miedo a las vacunas, están los grupos antivacunas y todo eso es un desastre porque las vacunas salvan vidas. Pero bueno, a estas personas, a la gente que vive en estos países, generalmente anglos, no les gusta vacunarse. El paciente es del condado de Rockland en Nueva York y como no estaba vacunado, pues aquí las consecuencias. El paciente experimentó fiebre, rigidez de cuello, síntomas gastrointestinales, que es lo usual en un paciente con polio, y debilidad flácida aguda de las extremidades. El paciente fue hospitalizado con una posible parálisis flácida aguda, conocida en el ámbito médico como una PFA, que es a lo que todos le tenemos miedo, porque cuando nos encontramos ante una PFA, nos estamos encontrando a una posible polio. No quiere decir que es polio, es una posible polio. En una secuenciación adicional, se identificó al virus como un poliovirus 2 derivado de la vacuna circulante. O sea que este poliovirus 2 que se aisló de este joven, resulta que era un poliovirus 2 derivado de vacuna. Y difiere de la cepa vacunal que se encuentra en la OPV o del virus 2 de la OPV por cambios de 10 nucleótidos en la región del gen que codifica la proteína capsular viral BP1. O sea que son mutaciones pequeñas, pero que ya hacen que exista cambios y que adquiera la capacidad de infectar. 10 mutaciones pequeñas en los nucleótidos de la región del gen que codifica la proteína capsular y que esta proteína se llama BP1. Ok, importante, no nos tenemos que ubicar solo en que este poliovirus 2 derivado de la vacuna circulante se detectó en este joven, sino que tenemos que ver también el hecho de que se ha detectado poliovirus 2 derivado de vacuna en aguas residuales en el condado de residencia del paciente, que es Rockland, y en el vecino condado de Orange, desde casi un mes antes hasta 41 días después de que el paciente inició síntomas. O sea que hay en circulación en aguas residuales poliovirus 2 derivado de vacunas. Aunque no se le pone la C porque no se conoce como circulante, porque para que sea circulante tiene que haber transmisión entre persona y persona. Ok, algo que es bien importante es el hecho que se desconoce el origen del poliovirus 2 derivado de vacuna circulante detectado en las heces del paciente, así como también se desconoce el origen de los poliovirus 2 derivados de vacuna en las muestras de aguas residuales. Ahora, dado que el paciente no había viajado al extranjero durante el periodo de exposición potencial, la detección de la cepa en las heces indica una cadena de transmisión dentro de los Estados Unidos, originada probablemente por una persona que recibió una OPV, aquí en vez de BST, porque tiene el 2, disculpen. Entonces, muy probablemente todo se originó por una persona que recibió una OPV triple en el extranjero, que contiene el 1, el 2 y el 3, y ese virus 2 contenido en la OPV triple es el que eventualmente fue el que se detectó en este joven como un poliovirus 2 derivado de vacuna circulante. Sigamos. ¿Qué implica esto? Bueno, la detección de poliovirus 2 derivado de vacuna en muestras de aguas residuales de 2 condados del estado de New York, vinculados genéticamente al virus que se le encontró al chico por un periodo mayor de 2 meses, o sea, el virus se ha encontrado en aguas por un periodo mayor de 2 meses, indica transmisión comunitaria y un riesgo continuo de parálisis para las personas no vacunadas. Eso es importante. Y si a eso
le agregamos bajas coberturas vacunales, que son las que caracterizan a los países anglosajones, tenemos un problema. Y en efecto, según el Sistema de Información de Inmunización del Estado de New York, la cobertura de vacunación contra la polio oscila entre 37% a 60%. Y créanme que en estos países no es por falta de vacunas, es porque la gente no se quiere vacunar. Y aquí tenemos pues los resultados. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con la cobertura contra poliomielitis? Bueno, según la encuesta nacional de salud efectuada por el Instituto en el 2021, gracias a Dios, con el esfuerzo de todos los que efectuaron esta encuesta, se llegaron a datos como el que les voy a presentar, que está en azul y encuadrado en rojo. Resulta que nuestra cobertura para poliomielitis para niños entre 12 y 23 meses que han recibido su tercera dosis de vacuna es casi del 85%, lo cual pues está bastante bien, tomando en cuenta que estamos en periodo de pandemia. No estamos en el 30 ni en el 60% de otros países, que es bajo. Es satisfactorio. Sí es cierto que nos hace falta llegar al mínimo que la OMS exige, que es el 95%, pero estamos en buen paso como para alcanzarlo. Casi 85% en época de pandemia SARS-CoV-2. Muy bien. Ok. Ya para terminar, ¿cuáles son las implicaciones del hecho que se ha aislado un poliovirus 2 derivado de vacuna circulante en un chico en Estados Unidos? Bueno, la ocurrencia de este caso, combinada con la identificación de poliovirus 2 derivado de vacuna en aguas residuales, destaca la importancia de mantener un alto nivel de cobertura de vacunación con IPV para prevenir tanto la poliomielitis salvaje como la causada por el poliovirus derivado de vacuna circulante en personas de todas las edades. La vigilancia epidemiológica que garantice esto, es decir, la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas agudas, nunca en la historia ha sido más importante para el continente americano. Y así lo dice el comunicado del 21 de julio del 2022, como está ahí abajo con la línea roja, de la OPS, en donde orienta a las autoridades de los países miembros a que se mantenga una vacunación igual o superior al 95% para que no se dé un brote de polio, y a que la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis paralítica asociada a vacuna y también de virus salvajes esté al día, con la detección y notificación de los casos de PFA en menores de 15 años y con la recolección y transporte oportuno de las muestras de heces para su análisis en el laboratorio. El Laboratorio Nacional de Salud Pública recibe las muestras y las manda a los CDC para que les efectúen cultivo y PCR, y los CDC posteriormente nos envían los resultados. Y lo que la OPS dice, o mejor dicho, nuestros lineamientos técnicos para la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles van de acorde con lo que la OPS nos dice en lo referente a qué es lo que tenemos que hacer en estos años, bueno, en estos meses que le siguen a este reporte de un caso en Estados Unidos. Y en la parte de abajo pues está el link donde ustedes pueden accesar a estos y en donde les explica cuáles son los detalles de la vigilancia epidemiológica en lo que se refiere a PFA. Y si van de acuerdo con lo que la OPS requiere ante el hallazgo del caso que se reportó en los Estados Unidos. Si no lo encuentran con este link, pues entran a la página web del MinSal y dentro de ella está la pestaña con todos los documentos técnicos de todas las enfermedades, incluido este que es del año 2020. De tal manera que al darle continuidad a los lineamientos antes expresados, vamos a estar en la misma esfera
de la estrategia de erradicación de la polio, que ya no es 2013-2018 ni 2019-2023, sino que ahora es 2022-2026. O sea que, si bien es cierto, nos hemos retrasado y el plan de erradicación de la polio continúa, tenemos que seguir con el esfuerzo porque estamos a un cachito de lograrlo. Los casos de polio salvaje ya son escasos y solo en 2 países. Y lo que nos está causando ruido en estos momentos son los casos de polio paralítica asociado a vacuna. Y aquí tenemos a esta niña que, como ustedes pueden ver, al igual que en todas las portadas de estas estrategias, ya tiene su dedo pintado una vez que ha sido vacunada. Gracias por su atención. Sigamos con el esfuerzo y el mensaje, digamos, importante de esta tarde. Tenemos que poner todo nuestro empeño en la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas agudas, siguiendo al pie los lineamientos nacionales de las enfermedades inmunoprevenibles, lineamientos que van de acorde a lo que recomienda la OMS. Muchas gracias. Ha sido muy interesante cómo usted nos ha presentado a través de un recorrido histórico, cómo se ha ido comportando la vacunación, los aciertos, las dificultades que ha tenido y cuáles son los retos que tenemos en este momento. Hay algunas preguntas a través del chat que se las leeré en estos momentos. La primera dice, ¿cuándo fue el último caso de polio en El Salvador? Este fue reportado en 1987. Gracias a Dios. Ya tenemos más de 30 años, ¿verdad? Más Sí. o menos. ¿Sí? 35 años. 1987, doctor. Gracias. Preguntan también, ¿existe diferencias respecto a los costos de la vacuna oral OPV y la vacuna IPV? En cuanto al costo, El costo, sí. fíjese que en cuanto al costo, por lo que, o sea, el costo exacto no lo sé, pero sí sé que la OPV es más cómoda que la IPV. Sin embargo, pues nos está dando esto, que nos está dando estos casos, uno por cada 2.4 millones de polio por poliovirus derivado de la vacuna. Entonces, aunque la OPV sea bastante más cómoda, tenemos que terminar con su uso y eventualmente vamos a ir a la meta de solo tener ya IPV. La IPV es un poquito más cara, pero desconozco los precios exactos. Sí, muy bien. Otra pregunta es, buenas tardes, ¿cuál será la conducta del MinSal en este caso, no solo para los niños no vacunados, sino para los adultos que hayan recibido o no la vacuna en su momento? Disculpen, ¿no? La voy a Digamos, repetir porque hay ruido en este momento sí, aquí en el tercer piso, permítame. ante la noticia, nos preguntan acá, ¿qué conducta seguir para los niños no vacunados y los adultos que hayan recibido o no la vacuna en su momento? ¿Cómo se va a proceder con niños y con adultos? Bueno, eso está explícito en las guías que yo les expresé. Básicamente, cuando ocurre un caso, lo que se hace es que se barre toda la zona y se le pone a todo el mundo su dosis de OPV. Y cuando ya sea solo IPV, pues va a ser la de IPV, pero para cuando eso ocurra, lo más probable es que ya no hayan estos casos de polio asociada a vacunación. Todo eso está explícito y detallado en las guías que les mencioné que pueden encontrar en la página web del MinSal. Pero básicamente lo que se hace es eso, se va al sitio y se hace un barrido y se le pone dosis a todo el mundo que está cerca de donde fue el contacto, perdón, el caso, y se lleva a cabo pues una intensa vigilancia epidemiológica en el lugar. Muy bien, doctor Oliva, le envían felicitaciones. Dice, todos tenemos que promover la vacunación, sobre todo cuando se trata de niños que si pudieran decidir ser vacunados o sufrir polio, escogería las vacunas. Muchas gracias. Le saluda también el Hospital Nacional Santa Gertrudis. Hay 13 personas conectadas, le envían saludos. Gracias. El CAE también 2 participantes conectados.
Aquí hay una pregunta que dice, buenas tardes, se habló de un bloqueo con esta vacuna en los menores de 5 años. ¿Es por este caso que reapareció? No estoy segura si fue opción o si fue IPV, dice, OPV o IPV. No, como esto es parte del programa de inmunizaciones, no tengo datos al respecto. Recuerden que nosotros como instituto no tenemos que ver con la parte eh, o, o operacional del MinSal y esto le compete al programa de inmunizaciones, por lo que no tengo respuesta a esa pregunta. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Si usted conoce, en el 2002 hubo un caso en el Blum de parálisis flácida. No recuerdo el resultado oficial, sin embargo, parece que el CDC reportó poliovirus tipo 3 Sabin. ¿Qué sabe de ese caso, doctor? Desconozco acerca del caso. Ujú. Saludos también de Clínicas Unidas San Vicente y pediatras presentes, dice. Aprovechando su experiencia, doctor, ha habido niños que han perdido sus vacunas. Tenemos un ideal de cuándo se pone la vacuna, según el esquema, 2, 4, 6 meses, y después los refuerzos. Pero si estos niños no han, por la pandemia o alguna situación, o los padres no los llevaron a vacunar, ¿cómo se procede, por ejemplo, en un niño de 5 años? Ok, lo óptimo es que se ponga los 2, 4 y 6 meses. Y el refuerzo, pues acá se pone a los 4 años, aunque en otros sitios se pone entre los 4 y los 6 años. Ahora, si un niño no, no la adquirió por alguna razón, como por ejemplo esto del SARS-CoV-2, lo que se tiene que hacer es que tienen que ir lo antes posible a un establecimiento para que se las pongan. O sea que la respuesta es, tienen que irse a poner su vacuna de polio lo antes posible. No hay que esperar, es ya. Muy bien. Saludos, dice aquí Rommel Escobar también, excelente ponencia. Carla Castro también, muy buena ponencia, un tema muy interesante. Bueno, les agradecemos a todos los que se han conectado y han estado atentos de esta conferencia. En poco tiempo estará ya disponible en nuestras redes sociales para que puedan, los que por alguna razón no pudieron conectarse, puedan acceder a la importante información que el doctor Oliva nos ha presentado. Agradecerle, doctor Oliva, por la preparación de este tema, la profundidad que ha tenido y realmente lo altamente educativo que se vuelve esto para todos los profesionales de salud. Un último mensaje para los profesionales que están conectados respecto a las vacunas, doctor. Gracias a Dios que en nuestro país hay un excelente programa de inmunizaciones y este es referente en la región. Y gracias a Dios que nuestra gente pues no se deja llevar por gente antivacunas y que gracias a Dios en nuestro país existe la cultura de la vacunación que es muy contraria a la otra cultura que es la antivacuna en los países anglos. Y generalmente en estos países es donde se están reportando las enfermedades reemergentes por el hecho de que las personas no cuentan con la protección que dan las vacunas. Es un hecho que las vacunas salvan vidas, es un hecho que algunas tienen efectos adversos, pero estos efectos adversos son tan infrecuentes y tan mínimos con respecto al beneficio que dan las vacunas, que las vacunas siguen siendo después del agua potable la acción número 2 más importante en lo que se refiere a salud pública.
La acción número 1 más importante en la historia en salud pública es el agua potable. La acción más importante, número 2, en salud pública son las vacunas. Y lo siguen siendo y lo seguirán siendo por muchos años más. Así que yo les exhorto a todos ustedes, como profesionales y como padres, que vacunen a sus hijos de acorde a los esquemas de inmunización del país en que se encuentren, ¿verdad? Si son los de acá, pues los de acá. Si son los de México, o los de Estados Unidos, pues los de Estados Unidos o cualquier otro país en que se encuentren. Las vacunas son muy importantes.